Voy a leer Juan capítulo 16, del versículo 7 hasta el versículo 12. Evangelio de Juan capítulo 16 hasta el versículo del 7 al 12 vamos a leer, de Juan capítulo 16. Dice el versículo 7: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8 dice: Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 12 dice: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Esta palabra es especial porque Juan capítulo 16 va a enseñar tres cosas, pero estas tres cosas dice que las enseña el Espíritu Santo. Pero es muy importante saber estas tres cosas que el Espíritu Santo enseña. Dice que convence de pecado. Primeramente el Espíritu Santo convence de pecado. Luego el Espíritu Santo dice que convence de juicio. Y luego primero de pecado, luego de justicia y tercero de juicio. Ese orden es muy exacto porque con ese orden podemos entender el Evangelio a través de conocer qué es el pecado, la justicia y el juicio. Pecado, justicia y juicio. Si enlazamos estas tres cosas, el pecado, la justicia y el juicio, podemos entender el Evangelio. Por eso el Espíritu Santo va a guiar a las personas para que sean convencidas de la salvación. Pero hay un orden. No se puede compartir el Evangelio de cualquier forma o de forma desordenada. No, las personas no van a entender. ¿De qué forma podemos compartir el Evangelio? Primero, sobre el pecado. Luego, sobre la justicia, que es el perdón del pecado. Y luego, sobre el juicio, para saber a dónde va mi alma, de acuerdo a la obra de Cristo. Hay que saber primero cuál es el problema, que es el pecado. Cómo se soluciona el problema del pecado, que es la justicia. Y luego, a dónde va el alma cuando cree el Evangelio. O a dónde va cuando no cree. ¿Sí? El versículo 7, voy a leer nuevamente, el versículo 7 dice: Pero yo os digo la verdad. Jesús está diciendo: yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús está diciendo: yo tengo que irme al cielo, pero a esta tierra tiene que venir el Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. Jesús tiene que cumplir una misión en esta tierra, pero Jesús se va al cielo y en esta tierra tiene que estar el Espíritu Santo para cumplir un plan, otra misión. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Dice el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice que el Espíritu Santo tiene que convencer al hombre de pecado. Aquellos hombres que no son convencidos de pecado por la ley, el Espíritu Santo tiene que convencerlos de pecado. Toda la ley va a hablar sobre el pecado también. ¿A dónde apunta toda la ley? ¿A dónde, cómo se dirige la ley? Al pecado, que el ser humano descubra por qué es pecador. A través de los mandamientos tiene que descubrir que es pecador. Pero si una persona por la ley no descubre que es pecador, Jesús entonces dejó claro: si la persona no puede conocer su pecado por la ley, el Espíritu Santo tiene que cumplir una función. Jesús se va al cielo y el Espíritu Santo viene. ¿Y qué tiene que hacer el Espíritu Santo? Convencer al hombre, es a todas las personas del mundo, tiene que convencerlas de pecado. No dice de los pecados, no. Dice, tiene que convencer al mundo, a los hombres, ¿de qué tiene que convencerlos? De pecado. Hay un pecado que el hombre no lo conoce. Hay un pecado que está condenando al hombre y el hombre no conoce ese pecado o no lo acepta en su corazón. Pero el Espíritu Santo tiene que apuntar a ese pecado y mostrarle al ser humano: este es el pecado que condena al ser humano al infierno. Ese versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El versículo 9 dice: ¿cuál es ese pecado? Dice: de pecado por cuanto no creen
en mí. Pero algo importante, dice que el Espíritu Santo tiene que convencer al mundo. ¿Por qué dice que tiene que convencer? Porque el mundo tiene una norma de lo que es el pecado, pero no es la norma de Dios, no es la guía de Dios. Por eso el Espíritu Santo tiene que enseñarle al ser humano su pecado es este. ¿Cuál? No creer en Dios. ¿Por qué tiene que convencer? ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que convencer al mundo entero de que el pecado es la incredulidad? De que el pecado que condena a los seres humanos es que no creen en Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que convencer al mundo? Vamos a mirar un momento en Apocalipsis para entender por qué el Espíritu Santo tiene que convencer al hombre de pecado. Para que uno tenga que convencerlo de algo es porque la persona, eso que le están diciendo, no lo cree. ¿Sí? Para que tengan que convencerlo. Un ejemplo. Si nosotros miramos, muchos de ustedes van a decir, esto es un esfero. ¿Sí? Ya conocen esto como una verdad, es un esfero. Pero si yo les dijera a ustedes que esto no es un esfero, si yo les dijera a ustedes que esto que tengo en mi mano, que ustedes de pronto conocen como esfero, no es un esfero. Si yo les digo a ustedes que esto que tengo en mi mano es un vaso, ¿qué van a decir ustedes? ¿Eso es cierto o es falso? Van a decir, no, es falso. Lo que tienes en tu mano es un esfero. Me tocaría convencerlos, porque ustedes están seguros de que esto es un esfero. Están seguros, ya lo tienen como una verdad. Y una verdad general. Esto es un esfero. Así se conoce, ¿sí? Un esfero, y decir, no, pero mire que esto raya, ¿sí? Es un esfero, eso es un esfero. Pero si yo les dijera, no, han sido engañados. Esto no es un esfero, esto es un vaso. Ustedes no van a creer, ¿sí? No van a creer. Tendría que convencerlos para que ustedes crean que esto que conocemos, o que ustedes ya el mundo conoce como un esfero, no es un esfero, sino que es un vaso. Va a sonar ilógico, ustedes no lo van a aceptar, porque todo el tiempo, toda su vida han conocido que esto es un esfero. Lo tienen como una verdad general. El mundo entero, si le mostramos esto, ¿qué van a decir las personas? Pues un esfero. Pero si les decimos, no, eso no es un esfero, es un vaso. Esto es un vaso, los engañaron. Te van a decir, no, eso no es cierto. Cuando miramos la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, el capítulo 12, libro de Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 7, 8 y 9. Vamos a entender por qué el Espíritu Santo tiene que convencer al mundo entero de pecado. Que el mundo sepa cuál es el pecado real y que crean que ese es el pecado real de la humanidad. No de un hombre, de la humanidad entera. Versículo 7. Apocalipsis 12:7 dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿A quién engaña Satanás? Al mundo entero. Entonces, el mundo entero ya tiene un conocimiento de lo que es el pecado, pero no es el conocimiento verdadero. Satanás le enseña al hombre, este es su pecado, pero enseña sobre el pecado de forma religiosa. El pecado es que usted hace esto. Eso es el pecado, sus malas obras, sus malas conductas. Solamente hasta allí Satanás permite que la gente conozca qué es el pecado. Malas conductas, malos comportamientos. Entonces la gente entendiendo que solamente es el pecado, las malas conductas y el mal comportamiento, nunca van a aceptar el pecado que la Biblia está enseñando, que el Espíritu Santo enseña. ¿Cuál es ese pecado que
el Espíritu Santo enseña que el hombre no lo cree o no lo acepta? La incredulidad, no creer en Dios. Ese es el pecado que el Espíritu Santo muestra en el corazón del ser humano allá escondido. Ese es el pecado que el hombre no puede ver. La incredulidad, que el hombre dejó de creer en Dios y el hombre creyó en Satanás. Por eso el hombre se convirtió en pecador. El término pecador no es el que dice groserías, el pecador no es el que toma, el pecador no es el que roba, no. Bíblicamente un pecador es aquella persona que no cree en Dios, sino que cree en Satanás. ¿Su pecado cuál es? No cree en Dios. ¿Qué significa? Cree en Satanás. El que no cree en Dios, cree en Satanás. Pero Satanás no le permite a la gente descubrir que ese es su pecado. Que el pecado de la gente es que la gente no cree en Dios. Que el pecado del ser humano es que el ser humano desde Adán, el ser humano cree en Satanás. Eso significa ser pecador. Aquí claramente nos enseña la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Claramente el versículo 7, el versículo 8 dice que hubo una guerra en el cielo. Había un ángel llamado Lucero. Ese ángel llamado Lucero, que era el ángel con más poder, con más sabiduría, con más hermosura, ese ángel se rebeló contra Dios. Y a muchos ángeles, ¿qué les dijo? Ustedes no tienen que creer en Dios. Ustedes también pueden creer en mí y en vez de adorar a Dios, me pueden adorar a mí. Ese ángel se rebeló contra Dios, se convirtió en el enemigo de Dios. Dejó de creer en Dios como Dios. Y ese ángel llamado Lucero, que se rebeló contra Dios, perdió la fe en Dios. ¿Y creyó en quién? Creyó en sí mismo. Se convirtió en el diablo. Perdió la fe. Por eso el pecado, la esencia del pecado es Satanás. ¿Qué es Satanás? El ser que se alejó de Dios, que se alejó de la luz. Por eso dice que es el príncipe de las tinieblas. Dios es luz. Dios es luz. Pero él abandonó a Dios. Se separó. El corazón de ese ángel se separó de Dios. Dios es luz. Cuando ese ángel se separó de la luz, ¿en qué se convirtió? Tinieblas. Se convirtió en tinieblas. No hay nada de Dios en él. No hay nada de luz. Se convirtió en un ser ¿de qué? De tinieblas, de oscuridad. Eso es Satanás. Por eso el pecado es oscuridad. El pecado es tinieblas. ¿Qué significa? Viene todo de Satanás. Dios es luz. Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. Dios es santo. La Biblia dice que es 3 veces santo. No tiene comunión ¿con quién? Con las tinieblas, con el pecado. Están divididos. Entonces ese ser, ese ángel que estuvo en el cielo, que fue el ángel que dirigía a los demás ángeles, el de mayor rango, un día se llenó de arrogancia en su corazón, mirando que era el más hermoso, el más poderoso, el más sabio, mirando su hermosura, su grandeza. Él dijo: ¿yo por qué tengo que también adorar a Dios? Yo siendo tan hermoso, tan poderoso, tan sabio. No. El corazón se llenó de arrogancia. Y le dijo a los demás ángeles que lo adoraran a él, que creyeran en él. Una parte de los ángeles desvió su corazón de Dios. Dejaron de creer en Dios y creyeron en Satanás. Se convirtieron en demonios. En demonios. ¿Qué significa demonio? Está en contra de Dios, sin la fe. Se separaron de la luz que es Dios. También se convirtieron en tinieblas. A esos ángeles se les llama demonios. Al ser que creó el pecado, que se separó de Dios, que menospreció a Dios, se rebeló contra Dios, se le llama diablo. De ese ser nació el pecado, la incredulidad. Entonces Dios, cuando se dio cuenta que un ángel se había rebelado contra él y se había convertido en el diablo, entonces manda ¿a quién? A Miguel para que pelee ¿con quién? Con Satanás. Eso es el versículo 7 y el versículo 8. Entonces Miguel pelea con Satanás y le gana a Satanás, vence a Satanás.
Miguel y los ángeles, que están del lado de Dios. Pelea con Satanás y con los demonios. Y Miguel, ¿aquí qué dice la Biblia? Dice que el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón. También se le llama la serpiente antigua porque es muy astuto. Satanás es muy astuto. Engaña fácilmente a cualquiera. Aquí dice que al mundo entero lo engaña. Al mundo entero, a todos los hombres. Los engañó. A todos. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad os hará libres. Si no es por medio de la Biblia, los seres humanos viven engañados y mueren engañados. Porque Satanás es así de astuto. Dios nos enseña por medio de la Biblia que Él es astuto para que solamente creamos en la Biblia, para no ser engañados. Dice que fue lanzado fuera, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, ¿qué hicieron? Lo arrojaron a la tierra. Miguel, los ángeles lo arrojaron ¿a dónde? A la tierra. Fue lanzado a la tierra. Entonces, ya ese ser llamado el diablo, que se rebeló contra Dios, se separó de Dios, se llama el diablo. ¿Llegó a dónde? A la tierra. Y en la tierra Dios crea un ser del polvo de la tierra, que es el hombre. Crea a Adán y crea a Eva. Y a Adán y a Eva, un día, a Eva primeramente se le presenta una serpiente. Génesis capítulo 3. Se le presenta una serpiente y le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva le dice, no, Dios no me dijo que no comiera de todo árbol. Dios me dijo que no comiera de un árbol. Porque el día que toque ese árbol, voy a morir. Y ella dijo que toque. Satanás, que es astuto, descubrió algo. ¿Sí? Dios no le dijo que no lo tocara, le dijo que no comiera, porque ciertamente iba a morir. Entonces Satanás ya descubrió un punto débil. No conocer exactamente la verdad es la forma más fácil de engañar. El que no conoce la verdad va a ser engañado fácilmente porque no conoce la verdad. No sabe. Entonces Satanás sabe. Si el ser humano no conoce la verdad, va a ser engañado. Entonces, supongamos que realmente esto no es un esfero. Vamos a suponer, ya todos sabemos que sí es un esfero, ¿sí? Pero supongamos que en el mundo entero Satanás puso una mentira y que esto no se llama esfero, sino que el nombre real es vaso. Pero todo el mundo ya conoce esto como ¿qué? Como un esfero. ¿Qué pasa? Para que ustedes crean que el nombre real de esto no es esfero, sino que es vaso, tengo que convencerlos. Tengo que convencerlos porque ustedes ya tienen como una verdad que esto se llama esfero. Y eso no es fácil de modificar. Porque eso a nivel general, ya todos conocen, esto se llama esfero. Pero si yo les digo hoy que esto no se llama esfero, sino que se llama vaso, tengo que convencerlos. La Biblia enseña que Satanás engañó al mundo entero. ¿Sobre qué cosa Satanás engañó al mundo entero? Sobre el pecado. Sobre el pecado Satanás engañó al mundo entero. A Adán y a Eva, cuando les estaba enseñando el pecado, Satanás les enseñó el pecado. Por Satanás entró el pecado en el corazón de Adán y el corazón de Eva. Por Satanás, es la fuente del pecado. Se convirtieron en pecadores porque creyeron en Satanás. Dejaron de creer en Dios y creyeron en Satanás. Esa es la esencia de un pecador. Los ángeles que dejaron de creer en Dios y creyeron en Satanás se convirtieron en demonios. Eso es. El que deja de creer en Dios, siendo un ángel, se convierte en un demonio. El ser humano, cuando dejó de creer en Dios y creyó en Satanás, se llama un pecador. Significa siervo del diablo, esclavo del diablo. Un pecador es un siervo de Satanás o un esclavo de Satanás, que en el caso de los ángeles se llaman demonios, como esclavos de Satanás. Los ángeles que son esclavos de Satanás y que son siervos de Satanás, que perdieron la condición de ángeles y se convirtieron en demonios. Ese es el nombre bíblico. El ángel que dejó de creer en Dios y creyó en Satanás, se convirtió en demonio.
Un demonio no tiene que ver nada con Dios. El demonio está 100% en el mundo de Satanás. Cuando miramos un ser humano, cuando el ser humano desde Génesis capítulo 3, desde Adán, se apartó de Dios, el ser humano dejó de creer en Dios y el ser humano creyó en la serpiente antigua, creyó en el diablo, creyó en Satanás, en el ser que fue expulsado del cielo por apartarse de Dios. El ser humano adoptó una condición de pecador. ¿Qué es pecador? Siervo de Satanás. Esclavo de Satanás. Significa que no está con Dios. ¿Está con quién? Con Satanás. Está en el mundo de las tinieblas o en el mundo de Satanás. Por eso cuando una persona, nosotros le preguntamos o queremos compartir el evangelio y le preguntamos, ¿usted es pecador? Y la persona dice, sí, yo soy pecador. Todos somos pecadores. Es como si le preguntáramos a un ángel que dejó de creer en Dios y ese ángel ahora cree en Satanás. Y le preguntamos, ¿usted es un demonio? Y el ángel dice, sí, yo soy un demonio. ¿Qué significa cuando él dice, sí, yo soy un demonio? Cuando él dice, yo soy un demonio, está diciendo, yo no pertenezco a Dios. Yo no tengo que ver nada con Dios. Yo estoy en el mundo de Satanás. Eso se llama demonio. No está en el mundo de Dios. No cree en Dios. Entonces un demonio, le preguntamos, ¿usted es un demonio? ¿Sí? Un ejemplo hipotético, ¿sí? No estamos hablando de un caso real porque son seres espirituales, pero si tuviéramos un demonio, usted es un demonio y sí, yo soy un demonio. Todos los que nos apartamos de Dios y no creemos, somos demonios. ¿Qué tiene que reconocer? ¿Que está del lado de Dios o que está del lado de Satanás? Pues si acepta que es un demonio, tiene que aceptar que está del lado de Satanás, no del lado de Dios. Pero si tenemos un demonio, usted es un demonio, y él dice, sí, yo soy un demonio. ¿Y usted cree en Dios? ¿Qué va a decir? Sí, yo creo en Dios. ¿Podríamos aceptar que un demonio cree en Dios? No. El demonio no cree en Dios. El demonio sabe la existencia de Dios, pero no cree en Dios. Cree en Satanás. El demonio reconoce la existencia de Dios, sí. Por eso cuando miramos Santiago, un momento, vamos a mirar, porque esta parte es interesante, porque muchas personas dicen, yo soy pecador y yo creo en Dios. No, eso no es bíblico. Pecador no cree en Dios. Como un demonio diciendo que cree en Dios, que él sí acepta que es demonio, pero él cree en Dios. No. Un demonio no cree en Dios, un demonio cree en Satanás. Un pecador no cree en Dios, un pecador cree en Satanás. En eso cree un pecador. Bíblicamente. Por eso cuando miramos el libro de Santiago nos va a decir sobre la fe de los demonios. ¿Por qué? Muchas personas no saben que comparten la fe, pero de los demonios, que saben la existencia de Dios, que reconocen a Dios. ¿Sí? Pero no son de quién. No son de Dios. No son de Dios. ¿Realmente de quién no son? No son de Dios. ¿Por qué? La Biblia enseña claramente, Santiago capítulo 2, el versículo, Santiago libro de Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2 versículo 19 nos va a enseñar sobre la fe de los demonios. No es la fe correcta, no creen en Dios, no creen. Saben, sí saben de forma exacta, conocen de forma exacta de Dios, claro, porque estuvieron en el cielo, pero no creen en Dios. No creen en Dios. Ese es el pecado que el Espíritu Santo le va a mostrar al pecador. Que así como los demonios no tienen la fe correcta, la fe verdadera, aunque ellos saben, reconocen que Dios existe, saben y lo reconocen. En el cielo, ellos estuvieron en el mismo cielo, pero dejaron de creer en Dios y creyeron en Satanás y se convirtieron en demonios.
tienen el pecado. ¿Por qué? No creen en Dios. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Porque muchas personas, ¿qué dicen? Yo soy pecador, pero yo creo en Dios. Pero la Biblia dice, ¿tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen eso. Los demonios también creen que Dios es uno. Los demonios también creen así. Ellos saben que hay un ser creador del universo. Ellos lo saben. Ellos estuvieron en el cielo. Estuvieron en el cielo. Pero no son de Dios. No creen en Dios. Los demonios no creen en Dios. Demonio, el que tiene el pecado de Satanás. No cree en Dios. Eso es un demonio. No cree en Dios. No cree en Dios. El que no cree en Dios, en la condición de los ángeles, se llama demonio. El que no cree en Dios en la condición de hombre se llama pecador. En los ángeles se llaman demonios, en los hombres se llaman pecadores. Por eso, que un demonio diga que cree en Dios, eso no es correcto. ¿Cuál es el pecado que cometieron los demonios para ser demonios? Esos ángeles que se convirtieron en demonios, lo que hicieron fue, dejaron de creer en Dios y creyeron en Satanás. Eso es lo que nos dice, antes ya leímos, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces Satanás, que era un ángel cuando él pecó en el cielo, Dios lo lanzó a la tierra. Él vino a la tierra. Y estando en la tierra, no vino solo a la tierra, vino con los demonios. Y en Génesis capítulo 3 la Biblia nos enseña que Adán y Eva pecaron. ¿Cuál fue el pecado que cometió Adán y Eva? El mismo pecado de Satanás. Satanás puso el pecado en el corazón de Adán y Eva. ¿Cuál pecado puso Satanás en el corazón de Adán y Eva? La incredulidad. Satanás hizo que Adán y Eva dejaran de creer en Dios y que creyeran en Satanás, en él mismo. Ese fue el pecado que cometió Adán y Eva. Dejaron de creer en Dios y creyeron en Satanás. Entonces Adán y Eva se convirtieron en pecadores. ¿Cuál es el pecado que los convierte en pecadores? ¿Robaron, ellos mataron, ellos mintieron? No. ¿Es el adulterio? No. ¿Es la fornicación? No. Las personas dicen, el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia. ¿La desobediencia? No. La desobediencia es algo general. Robar es una desobediencia, matar es una desobediencia, mentir es una desobediencia, el adulterio es una desobediencia. ¿A quién mataron? Ellos no mataron. ¿Adulteraron? No adulteraron. Entonces, ¿cuál es el pecado que cometió Adán y Eva? ¿Cuál fue ese pecado? Dejaron de creer en Dios. Adán y Eva, que solamente creían en Dios, la Biblia dice que la serpiente llegó al Edén, primero le habló a Eva y le dijo, Eva, come de ese árbol del que Dios te dijo que no comieras, come. Dios te dijo que vas a morir, que es cierta, pero eso es mentira, tú no vas a morir. Dios les está mintiendo. Dios no quiere ser Dios él solo. Ustedes pueden ser igual a Dios. Pueden ser igual a Dios. Come. Come del árbol. No vas a morir. Dios les está mintiendo. No van a ser igual a Dios. Se le van a abrir los ojos y ustedes van a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Y Eva le creyó a Satanás. Y para creer en Satanás, como están hablando palabras contrarias, porque el diablo es el padre de la mentira,
De él nació la mentira. Se alejó de Dios, que es la verdad. De ahí salió la mentira. Satanás mismo. La esencia de Satanás es la mentira. Por eso cuando Eva dejó de creer en Dios, en la palabra de Dios, que es la verdad, Eva creyó en Satanás. Ahí se convirtió en pecadora. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Eva? Dejó de creer en Dios y creyó en ¿quién? Creyó en Satanás. Y cuando Eva se encuentra a Adán, le dice: Adán, Dios nos mintió. Nos dijo que si comíamos de ese árbol íbamos a morir. Yo comí y mírame, estoy viva. Dios nos engañó. Y Adán le dijo: pero ¿cómo? ¿Cómo tú comiste? ¿Sabes que Dios nos dijo? Dios nos prohibió. Dios es el ser soberano, Eva. ¿Por qué? ¿Por qué comiste? Le dijo Adán: mira, yo me encontré aquí en el Edén a una serpiente. Esa serpiente me enseñó ¿qué? La verdad. Dios nos estaba engañando. Entonces Eva ahora empieza a compartir con Adán el corazón de ¿quién? De Satanás. Ya en Eva entró el pecado. Entonces Eva, como ya tiene el pecado dentro de su corazón, ya Eva no cree en Dios, Eva cree en Satanás. Eva se encuentra con Adán y ¿qué le dice a Adán? Yo estoy viva, yo no morí. Dios nos dijo que íbamos a morir, pero eso es mentira. La serpiente a mí me dijo que Dios nos estaba engañando y que Él solamente quería ser Dios. Y es la verdad, mira, yo comí. Ese árbol es un árbol agradable a la vista, mira, tan bonito, tan codiciable. Ya entró el corazón de ¿quién? De Satanás en Eva. Y Eva, lo que le habla ahora a Adán, es el corazón de ¿quién? De Satanás. Adán, come, no vas a morir, vas a ser como Dios. Entonces cuando Eva le dice eso a Adán, Eva ¿cómo se ve a sí misma? ¿Como el polvo de la tierra? ¿O como un Dios aparte? Satanás le dijo: si tú comes de ese árbol, Eva, vas a ser igual a Dios. ¿Y Eva por qué come? Porque Eva cree que si come de ese árbol va a ser igual a Dios. Igual. Satanás le dijo: si tú comes vas a ser igual a Dios. Ese mismo corazón de Satanás, el pecado, la incredulidad, él dejó de creer en Dios, abandonó a Dios, se separó de Dios. Del corazón rechazó a Dios. Se convirtió en enemigo de Dios. Eso es Satanás, enemigo de Dios. Cree solamente en él mismo, no cree en Dios. Es la fuente de la incredulidad. Dejó de creer en Dios y creyó en él mismo. Ese es el pecado de Satanás. Satanás solamente cree en sí mismo, no cree en Dios. Ese pecado Satanás se lo pasó a ¿quién? A Eva. Y Eva, esa incredulidad que recibió de Satanás, ese corazón de Satanás de incredulidad, Eva se lo transmitió a ¿quién? A Adán. Y Adán también creyó la voz de Satanás, el corazón de Satanás lo creyó a través de ¿quién? De Eva. Eva, ¿qué le dijo? Mira, Dios dijo que íbamos a morir. La serpiente me dijo: no vamos a morir. La serpiente me dijo que íbamos a ser como Dios, que Dios solamente Él quiere ser Dios solito, pero podemos ser igual a Él. Es egoísta, quiere ser Dios solo. Pero esta serpiente es buena, nos está enseñando un secreto de cómo ser igual a Dios. Dios nos está engañando. Y Eva dejó de creer en Dios y Eva creyó en Satanás. Ahí se convirtió en pecadora. Pecador es el que cree en Satanás. No cree en Dios, cree en Satanás. Ella le dijo a Adán también esa mentira. Y Adán creyó esa voz de Satanás. ¿A través de quién? A través de Eva. A través de Eva. Por eso los pecadores transmiten la mentira. Un pecador le predica a otro pecador, es una línea de pecadores. Pero cuando un pecador se encuentra con un justo, con aquel que sabe que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, de un justo puede salir otro justo. De una oveja puede salir otra oveja. De un cabrito solo salen cabritos. Por eso en una iglesia de pecadores, todos son pecadores, todos. Eva siendo pecadora, ¿qué pasó con Adán? Pecador, y de ahí en adelante todos pecadores. La línea de Adán.
Los pecadores solo transmiten mentiras. Proverbios capítulo 1 dice, no te juntes con los pecadores. ¿Por qué? Solo transmiten mentira. El justo por la fe vivirá. En el corazón del justo está la verdad, está la palabra de Dios. En el corazón del justo hay la verdad. Cristo. En el justo hay un solo camino que es Cristo, no más. En el justo hay una sola forma de ir al cielo, es la sangre de Cristo. Un justo es aquel que cree la Biblia como su única verdad. El justo sabe, mi corazón no es verdadero. Mi pensamiento no es correcto. Mi voluntad no sirve para ir al cielo. Eso sabe un justo. La única voluntad buena es la palabra de Dios. El corazón de Dios es la única voluntad buena. Desde Génesis capítulo 3, los hombres tenemos un solo camino al cielo que es Cristo, porque ahí nos perdimos todos, nos desviamos todos, dice la Biblia. Todos los seres humanos nos volvimos atrás. Dejamos a Dios en Génesis capítulo 3, nos convertimos en pecadores. En el cielo, los ángeles que dejaron de creer en Dios se llaman demonios. Y en la tierra, aquellos que dejaron de creer en Dios desde Génesis capítulo 3 se llaman pecadores. Entonces, hay dos grupos. Ángeles caídos que dejaron de creer en Dios se llaman demonios, van al infierno. Y en la tierra, los seres humanos caídos en Adán, pecadores. Demonios y pecadores van al infierno. Demonios y pecadores tienen ese rango. Los demonios se van para el infierno porque no creen en Dios. Y los pecadores también porque no creen en Dios. Solo que el nombre demonio es porque eran ángeles. Y esos ángeles dejaron de creer en Dios, se convirtieron en demonios. Tienen la misma escala. El demonio es el ángel que dejó de creer en Dios y creyó en Satanás. Es un demonio. Y el ser humano, que en Adán quedó caído por Adán, se llama pecador. Demonio y pecador. El mismo nivel, van al infierno los dos. Pero las personas dicen, yo soy pecador, pero yo creo en Dios. No, eso no es correcto. Hay un grave error en decir que yo soy pecador y soy hijo de Dios o que yo creo en Dios. Dios no tiene hijos pecadores. Es como decir un demonio que es hijo de Dios. No, los demonios no son hijos de Dios. Los pecadores tampoco son hijos de Dios. Es errado. Yo ignorantemente también antes pensaba, yo soy pecador, pero yo creo en Dios porque yo oro, porque yo leo la Biblia, porque trato de cumplir los mandamientos, porque voy a la iglesia, porque tengo un ministerio. No. ¿Demonio? ¿Qué significa? No tiene la fe en Dios, cree en Satanás. Esclavo de Satanás, siervo de Satanás. Pecador, hombre que no cree en Dios, esclavo de Satanás también igual. Mismo nivel. En incredulidad, igual. Eso enseña la Biblia. Miramos Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero está hablando los demonios. Los demonios también creen y tiemblan, pero ya sabemos. ¿En qué forma creen ellos? Ellos reconocen a Dios como el ser todopoderoso. Ellos saben. Saben. El creador del cielo, el creador de la tierra, lo saben. ¿Los demonios reconocían al Hijo de Dios? Sí, la Biblia enseña que los demonios reconocían al Hijo de Dios y le decían, ¿por qué nos atormentas, el endemoniado de Gadareno? ¿Reconocían o no reconocían a Jesús? Sí, lo reconocían. ¿Pero creen en Jesús? No. No creen en Jesús. No creen. Pecadores transmiten a otros la mentira. Por eso pecadores solamente siguen llevando una mentira. ¿Por qué? ¿Quién es el padre de la mentira? Pues Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Por eso las personas tienen que conocer la Biblia, que es la verdad, y creer lo que está escrito y verificar si eso está o no está escrito en la Biblia. Todo
todo lo que escuchan no tienen que creer, tienen que verificar. Al estilo de los hermanos de Berea, mirar si eso que están escuchando está o no está dentro de la Biblia, está o no está escrito. Porque ya leímos que Satanás engaña al mundo entero. ¿Y Satanás al mundo entero qué le enseña? El pecado es solamente la mentira, el pecado es solamente el robo, el pecado solamente son los malos pensamientos, son los malos deseos. Pero le dice al mundo, pero usted cree en Dios. Usted cree en Dios. Usted es mentiroso, pero usted cree en Dios. Aunque dice sus mentiras piadosas, pero usted sí cree en Dios. Así le enseña Satanás al mundo entero. Usted dice sus mentiras a veces piadosas, pero usted cree en Dios. Usted a veces tiene malos pensamientos, pero usted cree en Dios. Usted a veces toma, pero usted cree en Dios. Usted cree en Dios. Y Satanás le muestra todos esos pecados a la gente. Y le dice a la gente, ese es su pecado, que usted tiene malos pensamientos, que tiene malos deseos, que usted dice mentiras. Pero usted cree en Dios. Usted cree. Mejore solamente, mejore. Y les pone un camino religioso para que las personas traten de mejorar, de ser mejores. Entonces yo ahora miento menos. Entonces estoy más cerca de Dios porque miento menos. Ahora tengo menos malos pensamientos, estoy más cerca de Dios. Y los ponen en el juego de ¿qué? De mejorar obras, de cambiar obras. Y esas personas se vuelven personas religiosas, que creen que son mejores porque yo antes era grosero, ahora no soy grosero. Entonces ahora soy cristiano porque antes yo era, ¿qué era ser un ejemplo? Estar sin Dios. Era grosero. Antes, cuando yo no conocía a Dios, era grosero. Pero ahora que estoy en la iglesia, ahora que yo creo en Dios, ya no soy grosero. No. Eso no es el Evangelio. El Evangelio enseña que el pecado del ser humano que condena al hombre es la incredulidad. Que desde Génesis capítulo 3, el ser humano nace creyendo en Satanás. Esa es la condición del pecador. Está separado de Dios, separado de la luz. Y cree en Satanás. Eso es un pecador, aquel que cree en Satanás. Como decir que la condición esencial de un demonio es que cree en Satanás. Eso es un demonio. El ángel que cree en Satanás se llama demonio. Por eso dejó de ser ángel y se convirtió en demonio. El ser humano, desde Génesis capítulo 3, dejó de creer en Dios. ¿Y en qué se convirtió? En pecador. Entonces, el pecador es como un estilo de demonio, pero en sentido de hombre. En sentido de hombre. Eso es un pecador. Al estilo de un demonio. En sentido humano. Eso es un pecador. El pecado de Satanás llegó al ser humano y se convirtió en pecador. El mismo pecado de Satanás pasó al corazón del hombre. ¿Cuál pecado? Satanás es el enemigo de Dios. Dejó de creer en Dios. ¿Se convirtió en qué? Pecador. Satanás se convirtió en Satanás. Es como pecador. Enemigo de Dios, sin Dios. Sin fe. Eso es Satanás. Un pecador bíblicamente está sin Dios. Cuando nosotros reconocemos esa verdad, entendemos algo. Por eso los pecadores no van al cielo. Por eso. Por eso los pecadores no van al cielo. ¿Por qué? Un demonio no puede ir al cielo. Fueron lanzados. Satanás fue lanzado del cielo, arrojado a la tierra. Perdió el cielo. Perdió el cielo. Esos ángeles que dejaron de creer en Dios y creyeron en Satanás, perdieron el cielo. Perdieron el contacto con Dios. Se convirtieron en enemigos de Dios por la eternidad. Enemigos de Dios. Sin la fe en Dios eternamente. Separados de Dios eternamente. Condenados al infierno eternamente. El pecador también está condenado al infierno.
Pero Dios, que es misericordioso, dejó el Evangelio. Por el Evangelio, el pecador puede pasar a justo. Por el Evangelio. El Evangelio tiene un poder. Dice la Biblia que el Evangelio es el poder de Dios. Poder. ¿Cuál es el poder del Evangelio? Al pecador, al esclavo del diablo, lo puede convertir en hijo de Dios. Eso es un milagro. Aquel que tiene ya el pecado de Satanás, el evangelio bíblico, el evangelio puro que está en la Biblia, al pecador lo pasa a justo, a hijo de Dios. Eso es el poder del evangelio. El poder. Entonces el pecador tiene que reconocer primero su pecado. ¿Quién le va a enseñar al pecador su pecado real, que es que no cree en Dios? El Espíritu Santo. Eso fue lo que leímos antes, Juan capítulo 16. Vamos a regresar Juan capítulo 16, donde nos enseña la obra del Espíritu Santo. Que aquí no dice que la obra del Espíritu Santo sean las lenguas. No, esa no es la obra del Espíritu Santo. Muchos creen que la obra del Espíritu Santo es que hablen en lenguas. No, no. El diablo puede también hacer que hablen en lenguas. La obra del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Esa no es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, bíblicamente, Juan capítulo 16, versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo que está engañado por Satanás. El Espíritu Santo lo va a convencer ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo va a convencer al mundo entero ahora de pecado, para que el mundo descubra cuál es el pecado que está condenando al mundo al infierno. ¿Cuál? Versículo 9 dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces el Espíritu Santo con su luz le muestra al corazón del pecador allá adentro, el pecado que tiene allá adentro el pecador. ¿Cuál es? Que el pecador descubra que no cree en Dios. Es decir, el Espíritu Santo le muestra al pecador que no cree en Dios. El Espíritu Santo le va a mostrar al pecador entonces que el pecado que él tiene es que cree en Satanás. No cree en Dios. Esa es una verdad fuerte para un pecador. No es fácil aceptar que el pecador que piensa que cree en Dios acepte que su pecado es que no cree en Dios. Y si ese pecador tiene 20, 30 años en una iglesia, o tiene un ministerio, o él habla en lenguas, o ora, o hace ayunos, o hace vigilias, ese pecador dice: no, ¿cómo yo no voy a creer en Dios? Entonces, ¿por qué voy a una iglesia? Entonces, ¿yo por qué oro? ¿Yo por qué leo la Biblia? ¿Yo por qué hago milagros? Eso es Mateo capítulo 7, del 21 al 23. Esas personas que pensaban que eran hijos de Dios por sus obras, porque profetizaban, porque hacían milagros, porque echaban fuera demonios, ellos pensaban: somos hijos de Dios, mire las obras. ¿Qué les dice Dios? No, yo nunca los conocí a ustedes no son hijos míos. Eran pecadores. Eran pecadores. No hicieron la voluntad de Dios. Ese es el reclamo, no hicieron la voluntad de Dios. Aquí la voluntad de Dios es que el mundo sea convencido de pecado. ¿Qué significa? Que el pecador descubra que su pecado es la incredulidad. Luego convence ¿de qué? De justicia y luego de juicio. El que está dentro de la voluntad de Dios se deja convencer del Espíritu Santo por la Biblia. ¿De cuál es su pecado? La incredulidad. Luego lo convence de justicia, que es el perdón del pecado. Y luego lo convence de juicio para que sepa dónde va si cree en Jesucristo, pues para el cielo. Y lo convence para dónde va si no cree en el Evangelio. Para que no le pase como las personas de Mateo capítulo 7, del 21 al 23, que eran súper religiosos y súper espirituales y pensaban que iban a ir al cielo. Pero Dios les dice: no, ustedes al cielo no van. Ustedes murieron como pecadores. No murieron como justos, y al cielo solamente van los justos o los limpios de corazón, bíblicamente. Solamente va el justo. Bíblicamente. De pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado de la incredulidad.
Nadie va a ir al cielo con el pecado. ¿Con cuál pecado? La incredulidad. Pero muchos piensan, no, yo sí voy al cielo porque yo antes tomaba, ya no tomo. No, la Biblia no dice que va a ir al cielo porque antes tomaba y ahora no tome. No, no. Antes de tomar, un ejemplo. Antes de tomar la persona decía, yo soy pecador porque tomo. Entonces ya fue a un lugar o una iglesia, o él dice, aunque no vaya a iglesia, pero dejó de tomar, y dice, ya yo no soy pecador porque ya no tomo. No. No es por eso que una persona es o no es pecadora. Porque cometa un pecado o no cometa un pecado, eso no es lo que lo hace pecador. Bíblicamente, lo que hace a un pecador pecador es la incredulidad. Los ángeles que estaban en el cielo, cuando dejaron de creer en Dios y creyeron en Satanás, se convirtieron en demonios. Eso, dejar de creer en Dios, creer en Satanás, eso los hizo demonios. ¿Qué hizo a todos los hombres pecadores? Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por cuanto que Adán pecó, por un pecado entró, por un hombre, dice que entró el pecado en el mundo, a todos los hombres pasó el pecado y pasó la muerte. Por un hombre, por Adán, por un hombre. Bíblicamente, cuando Adán pecó, Adán le pasó la incredulidad a todos los hombres, porque él dejó de creer en Dios. Cuando Adán dejó de creer en Dios, Adán le pasó la incredulidad ¿a quién? A todos los hombres, a todos. No a un hombre. A Adán le pasó la incredulidad a todos los hombres, a todos. Eso es la Biblia. Entonces los hombres no son pecadores por la cantidad de maldades que cometan. No. Los hombres son pecadores porque Adán, el primer hombre, dejó de creer en Dios. Por eso. Adán recibió el pecado de Satanás, la incredulidad. Y esa incredulidad la pasa a todos los hombres. Por eso el Espíritu Santo lo que ilumina primero es la incredulidad en el corazón del ser humano. Le muestra, ese es su pecado, pecador. Usted es incrédulo, usted no cree en Dios. Pero luego el Espíritu Santo dice que convence de justicia. El versículo 10 dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, de lo segundo que convence el Espíritu Santo es de ¿qué? De justicia. Vamos a mirar dónde aparece la palabra justicia. Romanos capítulo 1, vamos a mirar dónde aparece la justicia de Dios para mirar por qué el Espíritu Santo convence de justicia. Romanos capítulo 1, el versículo 16, vamos a mirar. Romanos 1, 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por el Evangelio, el hombre recibe la justicia de Dios, el perdón de Dios, por el Evangelio. ¿Qué significa? El pecador que cree en el Evangelio se convierte en justo. ¿Pecador qué significa? Pues no cree en el Evangelio, no cree en Dios, eso es pecador. Pero cuando el pecador cree en el Evangelio, ya no es pecador, se llama creyente. Creyente. ¿Qué significa creyente? Cree en la obra de Cristo. El Evangelio es el Evangelio de Cristo. ¿Qué hace Cristo? Quita el pecado de todos los hombres. Una sola vez y para siempre en la cruz. Con la sangre, Cristo borra nuestros pecados por la eternidad. Eso es el Evangelio. Dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿De qué nos salva? Del pecado. ¿Pero por cuánto? ¿Por un día, 2 días? No. Cristo vino a este mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Pero por cuánto tiempo lo quita? ¿Cuánto tiempo? ¿O por cuánto tiempo obra la sangre de Cristo? Por la eternidad, dice la Biblia, una vez y para siempre. Dice, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, versículo 12. El perdón del pecado es un perdón eterno. La limpieza del pecado en nuestro corazón, la sangre de Cristo limpió nuestro corazón del pecado. ¿Por cuánto tiempo dura esa limpieza? Por la eternidad. Así enseña la Biblia. No por un día ni por 2 días, sino por qué. Eso es eternamente, ¿sí? No por un día. Eso es eternamente. Así enseña la Biblia.
Por eso lo que convence luego es de justicia. El Espíritu Santo convence de justicia, dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Dice que dentro del Evangelio, ¿qué es lo que se revela? La justicia de Dios. Evangelio es igual a justicia. El Evangelio. Entonces la justicia de Dios, ¿qué es la justicia de Dios? Primero el Espíritu Santo convence de pecado, luego ¿de qué convence? De justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios significa la obra de Cristo en la cruz. Eso es la justicia de Dios. La sangre de Cristo limpia el pecado de todos los hombres una sola vez, pero por la eternidad. Allí quedamos limpios de pecados. El que cree esa verdad ya no puede decir que es pecador. El que cree en la obra de Cristo tiene que decir: yo soy justo. Justo por la sangre de Cristo. Justo porque creo en la obra de Cristo en la cruz. Una obra perfecta, una obra completa, eterna, suficiente. No tengo que añadirle nada. A la sangre de Cristo no tengo que añadirle la oración de fe. Eso no es bíblico. A mí no me salva ninguna oración. A mí no me salva pedir perdón. La saliva de nosotros pidiendo perdón no nos salvan. Las lágrimas de nosotros no nos salvan. Lo único que nos hace hijos de Dios es la sangre de Cristo. Creer en esa sangre. Eso es el Evangelio. Pero dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Se revela dónde? En el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Dice que se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El justo. ¿Quién es el justo? El que cree en el Evangelio se llama justo. Y aquel que dice: yo soy pecador, yo soy pecador, soy pecador. Pues claro, si no le ha sido revelado el Evangelio ni por fe ni para fe, porque el Evangelio se revela por fe, la justicia de Dios se revela por la fe. ¿Qué significa por la fe? Mira la Biblia, que es la palabra de fe, como dice Romanos capítulo 10, la palabra de fe. Esta es la palabra de fe. Quien cree en esta palabra, que es la palabra de fe, se convierte en justo. Porque cree que la sangre de Cristo limpió todo el pecado. Como sabe que la sangre de Cristo lo dejó limpio de pecado porque está escrito en la Biblia, esa persona sabe: yo soy justo por la sangre de Cristo. No soy pecador, soy justo por la sangre de Cristo. Y aquel que dice: no, yo no creo que la sangre de Cristo a mí me limpió eternamente. No, yo no creo eso. Los pecadores transmiten la mentira. ¿Cuál es la mentira? Satanás le enseña al pecador: su pecado es que usted miente, su pecado es que usted tiene malos pensamientos, su pecado es que usted tiene malos deseos. Y todo lo que usted tiene que hacer para ir al cielo es tratar de cumplir los mandamientos, portarse bien y se va para el cielo. Pero no, nadie es salvo por buenas obras. Somos salvos solamente por la sangre ¿de quién? De Cristo. Es la única forma de ir al cielo. Dice que no hay otro camino al cielo, sino ¿quién? Cristo. No hay más. Solamente a través de Cristo podemos ser salvos. Solamente creyendo en Jesucristo. No hay más. No hay más. Por eso aquí Romanos nos dice claramente: porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Dónde se revela la justicia de Dios? Dentro del Evangelio. Por eso cuando el Espíritu Santo dice que convence al mundo también ¿de qué? De justicia. ¿De qué está hablando? De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿De qué está hablando? ¿De qué justicia está hablando? Ubiquémonos. Jesucristo está siendo crucificado. Hay dos malhechores a sus lados que no creen en Él. Se burlan de Jesús. Son pecadores. Se burlan. ¿Son pecadores? Claro. Pero las personas no aceptan que el pecador es ese, que no cree en Dios, que se burla de Dios. Se burla de la cruz. Se burla del pecador. No cree. Eso es un pecador original bíblicamente. Aquel que se burla de Dios, que no cree que la sangre de Cristo lo limpió. Por eso dice que es pecador todavía. ¿Por qué? Porque se burla de Cristo. Esos dos malhechores es el ejemplo de los pecadores. 50% del mundo pecador, otro 50% del mundo ¿qué? Pecador. Hacia los dos lados de la humanidad
solamente hay pecadores, no más. En la cruz, Cristo, quien lleva el pecado de todos los hombres, en la cruz, Cristo tiene dos malhechores de lado y lado. El símbolo de nosotros, de los seres humanos. Símbolo de nosotros. Hacia un lado, 50% de la humanidad pecadora. Y hacia el otro lado, el otro 50% de la humanidad pecadora. ¿Qué significa? 100% de la humanidad están perdidos. 100%. Ese es el ejemplo de esos dos malhechores. Nadie se salva por su obra. Nadie se salva por sus méritos. Nadie. El ejemplo de esos dos malhechores es el ejemplo de la humanidad perdida. Perdida. Todos como malhechores. Todos. Todos como malhechores. Todos. Eso es el Evangelio. Delante de Cristo, todos quedamos como malhechores. No tenemos nada para mostrar a Dios para ir al cielo. Nada. Ellos se burlaron de Jesús. Pero uno de esos dos pecadores, uno de ellos dos, aunque se estaba burlando de Jesús, al final reconoció: yo he sido pecador, yo nunca he creído en Dios. Yo nunca he creído en Dios. Pero Jesús habló de que Él venía a morir por todos, por el pecado de todos. Y Él dice: la verdad, Jesús no hizo nada, ¿verdad? Dijo la verdad, Él no hizo nada. Cumplió todo lo que dijo, fue la verdad. La verdad, Él dijo la verdad. Ese malhechor, ese pecador, está creyendo ahora en la verdad. Jesús dijo la verdad. Y regañó al otro malhechor: nosotros merecemos esto como pecadores, merecemos. Como pecador se miró ahora. Nosotros merecemos la cruz. Se reconoció pecador. Merecemos la cruz, merecemos la condenación. Merecemos el infierno. Porque se reconoció como pecador. Muchos pecadores no merecen el infierno. No, los pecadores de esta época no merecen el infierno. Son tan buenos los pecadores de esta época, tan moralistas, tan correctos, tan buenos. Pero en la cruz no hay bueno. Dos malhechores, la humanidad completa. Para donde miremos, la humanidad está perdida. Solamente Cristo es nuestro camino, no hay más. La humanidad solamente tiene un camino, por eso Jesús está en la mitad. El único camino es Cristo, no hay más camino, no hay más. La sangre de Cristo es la única esperanza para nosotros, no hay más. Por eso, uno de ellos dos se reconoció pecador. Y él empezó a recordar: Jesús dijo que los que no creyeran en Él se van para el infierno. Y yo en esta tierra he sufrido, por malo, por pecador he sufrido en esta tierra. Y estoy muriendo con vergüenza. Pero él pensó en la eternidad. Mi cuerpo va a quedar aquí en esta cruz. Pero mi alma, cuando ya tenía la muerte cerca, cuando las personas muchas veces están muriendo, ya este mundo no se ve igual. Este cuerpo ya no se ve igual. No se ve igual. Ya miramos este cuerpo, solamente fue como una casa y tengo que dejarla. Este cuerpo físico es como una casita que tengo que dejar aquí. Y me voy a ir a otro lugar. Las personas sienten. Por fin su alma, delante de la muerte, empieza a sentir: hay algo detrás. ¿Sí? Como si la muerte fuera una puerta. Voy a pasar la puerta. Pero eso no se acaba ahí. ¿Saben? Viene la eternidad. Dios hizo al hombre eterno. El hombre no. Su alma no muere. Somos eternos. Por eso los hombres, cuando se están enfrentando a la muerte, los hombres por fin piensan en la eternidad. Por fin. El hombre sabe: yo no me quedo en el polvo. Mi alma es eterna. Mi alma es eterna. Eso saben los hombres. Los hombres saben. Igual que el salmón. Curiosamente, el salmón nada contra la corriente y logra saber. Él sabe, porque Dios le dejó al salmón una sabiduría, que él sabe a dónde es su casa.
río arriba, Dios le dio ese camino al salmón. Río arriba, él llega al punto donde nació. Nuestro origen es Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En este mundo vivimos engañados por Satanás. El mundo entero vive engañado por Satanás. Como si este cuerpo fuera todo. Como si lo que este cuerpo dice es la única verdad. Pero cuando estamos a punto de morir, sabemos, esto se acaba. Pero allá adentro, en nuestra alma, se despierta la verdad. Ella no muere. Y allí muchas personas tienen miedo. Miedo a la eternidad. Miedo. ¿Cómo me voy a enfrentar a la eternidad? ¿Cómo? Como pecador. Ahí tienen miedo. Muchas personas sufren antes de morir. Porque saben, este cuerpo se queda en el polvo. El alma no. Yo no muero con el polvo. Eso los seres humanos comprenden antes de morir. Algunos solamente antes de morir, no más. Y les llega gran sufrimiento y gran tormento porque saben, ¿para dónde va mi alma? ¿Para dónde? Porque se les despierta su espiritualidad delante de la muerte. Delante de la muerte. Así enseña la Biblia. Por eso nosotros por Romanos, el libro de Romanos claramente explica la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Cómo Cristo nuestro pecado lo limpió en la cruz para siempre, una vez para siempre. Mateo capítulo 3 nos va a explicar la justicia de Dios. Vamos a mirar el libro de Mateo capítulo 3. Para seguir descubriendo la justicia de Dios que se revela ¿dónde? En el Evangelio. Mateo capítulo 3 explica claramente la justicia de Dios. ¿Cómo se revela la justicia de Dios por el Evangelio? ¿Sí? Libro de Mateo capítulo 3 versículo 13 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Mateo capítulo 3 versículo 13 en adelante dice que Jesús viene a Juan al Jordán. Juan está bautizando. Juan, ¿sobre qué está hablando? Sobre el arrepentimiento. Para creer en el Evangelio se necesita arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. ¿Sí? ¿Cómo? Primero el arrepentimiento, luego la justicia de Dios. En el arrepentimiento el hombre tiene que descubrir que su pecado, su incredulidad, en el arrepentimiento. Después del arrepentimiento, ¿qué viene? La fe. Juan ya le habló a las personas sobre el pecado. Lo buscaban. Juan el Bautista les enseñaba sobre qué? Sobre el pecado. Sobre su incredulidad. Por eso les decía, generación de víboras. Cuando decía generación de víboras, los pone al nivel de ¿quién? Serpientes. ¿Quién es la serpiente antigua? Satanás. Generación de víboras, ¿qué es? Hijos del diablo. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Cuando se iban a bautizar, les decía, ustedes son hijos del diablo y si no creen en Dios se van para el infierno. Esa es la predicación de Juan el Bautista. Esa es la predicación del arrepentimiento. Pero muchos desviados, un pecador, ¿qué le enseña a otro pecador? Haga una oración de fe, pase al frente y repita conmigo: Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás. Eso no es el arrepentimiento, eso no es bíblico. Eso es un invento del diablo que usó a pecadores para que crearan esa oración que le llaman la oración de fe, pero de fe no tiene nada. Eso debe llamarse la oración del pecador, la oración del incrédulo o la blasfemia del pecador. ¿Por qué? Porque el pecado no se perdona pidiendo perdón. El pecado no se perdona pidiendo perdón. El pecado se limpia bíblicamente solamente con la sangre de Cristo y no hay más. No se le puede añadir nada más. Nada. El que le quita la verdad está en contra de Dios. El que le añada la verdad está en contra de Dios. Y Dios le va a cobrar. Dios le va a cobrar por añadirle a la Biblia.
Dios le va a cobrar por quitarle a la Biblia. Una oración de fe no salva a nadie. No salva a nadie. Por eso Juan el Bautista, cuando él predicaba sobre el arrepentimiento, que les decía, generación de víboras. ¿Qué les decía? Hijos de Satanás. Claro, no es una predicación que a la gente le va a parecer agradable, pero es la predicación que los va a llevar a la justicia de Dios. Les va a mostrar sus pecados reales que ustedes no creen en Dios. Pero si ustedes creen en Dios, se van a convertir en hijos de Dios. Tienen que creer, pero tienen que reconocer que han sido engañados, que ustedes nunca han creído en Dios. Entonces Juan el Bautista está bautizando para el arrepentimiento, para el perdón de pecados. Primero, ¿sobre qué? Sobre el arrepentimiento. Juan está bautizando sobre el arrepentimiento para que las personas reconozcan que están lejos de Dios sin Dios. Para el arrepentimiento. Pero ahora llega Jesús, que es la justicia de Dios, o Jesús es el perdón del pecado, el que limpia el pecado. Se encuentra con Juan el Bautista en el Jordán, y ahora Juan le dice a Jesús, ¿sí? ¿Cómo para qué vienes? Juan no entiende Jesús para qué viene, pero Jesús que le dice, no, bautízame. Jesús le dice, bautízame, y él dice, pero ¿cómo? ¿Cómo así? Yo no puedo bautizarte, tú eres mayor, yo soy menor. ¿Cómo te voy a bautizar? Juan el Bautista no entiende. ¿Por qué él tiene que bautizar a Jesús? ¿Cuál es la explicación de Jesús? Versículo 14 dice, mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Versículo 15 dice, Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, ¿qué se va a cumplir? Toda justicia, toda justicia. Aquí ya está el Evangelio. Aquí ya aparece el Evangelio. Porque aparece la justicia de Dios. Pero ¿cómo se revela la justicia de Dios? Dice que por fe y para fe. Aquí ya está el Evangelio. Juan capítulo 3 nos tiene de golpe el Evangelio. Por eso el pecador, cuando se encuentra aquí con la justicia de Dios, si el pecador cree en esta justicia, si es convencido por el Espíritu Santo de la justicia de Dios, pasa a ser justo. Si cree, pasa a ser justo. Y si no cree, va a seguir diciendo que es pecador y que él cree en Dios. Pero el pecador no cree en Dios. Juan el Bautista le decía a los pecadores, generación de víboras. Esa es la verdad. Entonces, quien reconocía ese pecado en su corazón, uy, yo estoy con el diablo, ya sabía, si yo muero como hijo de Satanás, yo no voy al cielo, voy al infierno. Por eso esa persona que se arrepentía bíblicamente de su pecado, que era la incredulidad, cree en el Evangelio, si cree en la justicia de Dios, si cree en la justicia de Dios, se convierte en justo. Ese es el poder del Evangelio. El Evangelio bíblico, el Evangelio verdadero, al pecador lo pasa a ser justo porque le muestra el Evangelio, la justicia de Dios le muestra la obra de Cristo en la cruz, la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo. Nos limpió del pecado una vez y para siempre. Ese es el poder de Dios, el poder del Evangelio. Jesús le dijo, deja ahora, bautízame. Tú no entiendes, pero se tiene que cumplir, es necesario para que se cumpla toda justicia. Entonces, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, se cumple toda la justicia de Dios. Toda la justicia de Dios. Curioso. Toda la ley y los profetas llegan hasta Juan. Toda la ley y los profetas, ¿hasta dónde llegan? Hasta Juan. ¿Dónde se cumple la justicia de Dios? ¿Dónde? Juan capítulo 3. Toda justicia se va a cumplir. Juan capítulo 3. ¿Es o no es importante? Claro que esta palabra es súper importante. Aquí se cumple la justicia de Dios. La justicia de Dios. Vamos a mirar un momento
Ya regreso a Mateo, pero voy a mirar Romanos capítulo 3. Aquí nos enseña, libro de Romanos capítulo 3. Aparte de la ley, hay algo que Dios le quiere mostrar al ser humano aparte de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dice que aparte de la ley, ¿qué significa? Aparte de Moisés, se ha manifestado que la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, otro camino. Algunos todavía siguen por la ley hacia el cielo. Pero ¿qué está diciendo la Biblia? Aparte de la ley hay otro camino. ¿Cuál es ese camino aparte de la ley? Pues Cristo, la cruz. La cruz es el camino aparte de la ley. Algunos siguen la cruz, no se encuentran con Cristo. Perdón, algunos siguen la ley. Perdón. Si algunos siguen la ley, no se encuentran con Cristo. Encontrarse con Cristo es encontrarse con la cruz. La cruz es el camino del pecador para ser justo. No hay más camino. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo nos encontramos con la justicia de Dios? La fe en Jesucristo. El que cree en Jesucristo se encuentra con la justicia de Dios, con la fe pura, verdadera. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El que cree en Jesús dice que lo justifica, lo hace justo. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cómo nos convertimos en justos? Por la fe, creyendo en la obra de Cristo, en la sangre de Cristo, no más. Así enseña la Biblia. Nuevamente vamos a regresar, Mateo capítulo 3, versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Cómo se cumplió la justicia de Dios? Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, ahí se cumple la justicia de Dios. Aquí hay un secreto. Después que Juan el Bautista bautiza a Jesús, los cielos se abren. ¿Cómo estaban entonces? Cerrados. Pero en el bautismo, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, dice que los cielos ¿qué? Se abren. Dice que se cumplió toda justicia, toda justicia. En este bautismo de Juan el Bautista, bautizando a Jesús, se cumplió toda justicia. Aquí hay un secreto del Evangelio. La justicia de Dios se revela ¿por qué? En el Evangelio, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué significa que se cumplió la justicia de Dios en Mateo capítulo 3, versículo 15? ¿Cuál justicia se cumplió? ¿Cómo se revela el Evangelio en Mateo capítulo 3 en el bautismo de Jesús? ¿Cómo? Toda la ley y los profetas llegaron hasta Juan. ¿Por qué? Toda la ley y todos los profetas llegan hasta Juan el Bautista. ¿Por qué aquí dice que toda justicia se cumple allí? ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia dice que no hay mayor hombre dentro de los hombres que Juan el Bautista. La Biblia enseña que Juan el Bautista no solamente es profeta. Juan el Bautista, su padre, Zacarías,
viene de una línea de sacerdotes. Abías, sí, la línea ¿de qué? De sacerdotes, pero de Abías, que son sumos sacerdotes. Zacarías viene de esa línea, de sumos sacerdotes. Entonces Juan el Bautista no solamente es profeta, no solamente él prepara el camino para el evangelio. Él también, aunque tiene la parte de profetas, viene la línea de ¿qué? Los profetas. Pero tiene una línea sacerdotal de sumo sacerdote por Zacarías, por su padre, que tiene la línea de Abías, que es de sumo sacerdote. La Biblia nos enseña, Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesucristo nació sin pecado, nació de una virgen. Pero nosotros sabemos que Jesucristo en su cuerpo llevó nuestros pecados. La Biblia enseña, Isaías 38:17, que todos nuestros pecados fueron puestos en la espalda de ¿quién? De Cristo. Todos nuestros pecados fueron puestos en la espalda de Cristo. Jesús nació sin pecado, Cristo nació sin pecado. Sin pecado. Pero Él llevó todos nuestros pecados a la cruz. Eso lo sabemos, que llevó nuestros pecados a la cruz. Pero ¿dónde Jesucristo recibió el pecado de todos los hombres? ¿Dónde? Bíblicamente, ¿dónde el pecado del mundo pasó a Cristo? Mateo capítulo 3, versículo 15, Jesús le dice, tú tienes que bautizarme, Juan, aunque tú no entiendes, tienes que bautizarme, para que se cumpla toda justicia. Jesús es el Cordero de Dios. ¿Cuándo el Cordero de Dios recibe el pecado del mundo? ¿Cuándo? Juan el Bautista viene de la línea de sumo sacerdote. Jesús es el Cordero de Dios. Se encuentran en el Jordán. Jesús le dice, Juan, bautízame. Juan el Bautista que dice, no, yo no puedo bautizarte, tú eres mayor. Juan, tienes que bautizarme, ¿por qué? Tiene que cumplirse toda la justicia de Dios. Toda la justicia de Dios tiene que cumplirse, tienes que bautizarme. Jesús es el Cordero de Dios. Juan el Bautista es un sumo sacerdote. Cuando ustedes leen el libro de Levíticos, de forma detallada, enseña cómo el pecado se limpia. La forma de limpiar el pecado bíblicamente, el pecador cuando pecó, tiene que llevar delante del sacerdote por su pecado una ofrenda, un cordero. Y cuando el pecador ya sabe cuál es su pecado y va delante del sacerdote con la ofrenda que es un cordero, el pecador tiene que poner sus manos encima de la cabeza del cordero. Entonces el pecado del pecador pasa al animal. Cuando el pecador pone las manos encima de la ofrenda, que es el corderito, que es inocente, cuando el pecador pone sus manos encima de la cabeza del corderito, el pecado del pecador pasa al cordero. Ahora el pecador ya no tiene el pecado. Se lo pasó, ¿a quién? A la ofrenda. Todavía el pecado no está limpio. Solamente lo que hizo fue transferir el pecado, no más. Pasar el pecado. Imponiendo las manos, lo que se hace es, el pecador pasa el pecado al animal, al cordero. Jesús es el Cordero de Dios. Él llevó nuestro pecado, todos nuestros pecados los llevó a la cruz. Pero ¿dónde nuestro pecado pasó a Jesucristo, a sus espaldas? Como dice Isaías 38:17. Como dice Isaías 53:6. Que dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Dónde se pasó ese pecado? ¿Dónde? ¿Dónde? Mateo capítulo 3. El sumo sacerdote, Juan el Bautista, pone sus manos sobre el cordero, que es Jesús, el Cordero de Dios. Allí el pecado del mundo pasa a Jesús. Jesús tiene el pecado de todos los hombres, por eso el cielo se abre, porque el hombre ya no tiene pecado, el cielo se abre. El Espíritu Santo desciende como paloma, y hay una voz de los cielos que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo desciende. El Espíritu Santo, ¿qué le va a enseñar al pecador? Su pecado es que usted no cree. Pero en la cruz, toda su incredulidad quedó limpia por la sangre de Cristo. En la cruz, todo su pecado quedó limpio. En la cruz, todas sus maldades quedaron limpias por la sangre de Cristo. Todo el pecado quedó limpio en la cruz. Eso va a enseñar luego el Espíritu Santo. Aquí solamente el pecado fue ¿qué? Fue transferido. Todavía no es limpio. En Levíticos enseña, el pecador pone su mano encima de la cabeza de la ofrenda, del corderito. Entonces el pecador pasó a la ofrenda, al corderito. El pecador tiene que degollar al corderito.
Cuando ese corderito derrama esa sangre la toma el sacerdote y la unta en los cuernos del altar y ahí el pecado queda limpio. Cuando se derrama la sangre de la ofrenda, el pecado queda limpio. Aquí se cumplió la justicia de Dios. El pecado de todos los hombres pasó a Cristo. Pero solamente se lo pasó a Cristo. Cristo tiene el pecado en su cuerpo de la humanidad. Pero ¿dónde queda limpio? Aquí solamente lo transfirió. ¿Dónde queda limpio el pecado? En la cruz. Cuando Cristo derrama su sangre. Juan 19:30, ¿qué dice? La última palabra de Jesús. Consumado es. Tan limpio de pecado para siempre. Consumado es. Eso es la justicia de Dios. Aparte de la ley, dice que se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Creer en la sangre de Cristo. Somos justos. Fuimos limpios por la sangre de Cristo una vez y para siempre. Esa es la justicia de Dios, el perdón del pecado. Una vez y para siempre. Hebreos 9:12. Vamos a mirar un momento. Ahí está la justicia de Dios. Hebreos capítulo 9. El versículo 12. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice que Cristo, ¿qué obtuvo? Eterna redención. Nos perdonó eternamente. Eso es la obra de Cristo en la cruz. Una vez y para siempre. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. En esa voluntad somos santificados, dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué somos? Santificados. Eso es la justicia de Dios. Ahora unan esta palabra, Hebreos 10:10, unan esa palabra Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Ahora, deja así, para que cumplamos toda justicia. El pecado del mundo tiene que pasar a Jesús. El pecado, el Cordero de Dios tiene que recibir el pecado del mundo. Luego, ese pecado tiene que ser limpio donde, en la cruz, la sangre de Cristo. Ahí, completa redención. El pecado queda limpio eternamente. Aquí dice, Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Está hablando del sacrificio del Cordero, el sacrificio. Primero el Cordero recibe el pecado con la imposición de manos. Mateo 3:15. Toda justicia se cumple. El pecado del hombre pasó a Cristo. Se transfirió. El hombre no tiene pecado ya. Todo el pecado lo tiene Cristo en sus espaldas, en su cuerpo. Pero ¿dónde queda limpio? En la cruz. Estamos sin pecados, limpios de pecado. Esas dos verdades bíblicas hacen un justo. No tengo pecado porque mi pecado, Cristo lo llevó en su cuerpo al madero. Así enseña la carta de Pedro. En su cuerpo, así dice la Biblia. Todo el pecado nosotros lo llevó Cristo en su cuerpo. Al madero, en la cruz. Ahí quedó nuestro pecado crucificado, limpio. En la cruz. Eso nos hace cristianos. Eso nos hace justos bíblicamente. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo cuando la sangre derramado por el sacerdote o el sumo sacerdote en los cuernos del altar está limpio el pecado, limpio. Jesús es el Cordero de Dios eterno. Nuestro pecado quedó limpio por la eternidad, limpio. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados. Ya no dice que somos pecadores. Ya se cumplió la justicia de Dios y el Cordero fue crucificado en la cruz, limpios para siempre. Nos quitó el pecado, en su cuerpo lo llevó a la cruz y con su sangre lo limpió. Eso, la salvación perfecta, eterna. No hay nada que añadir. En esa voluntad, la voluntad del Padre, de que Cristo muriera una sola vez para hacernos limpios del pecado por la eternidad,
Somos santificados. Esa es la verdad bíblicamente. Somos santificados. El que no crea el evangelio dice que es pecador y pecador y pecador y pecador. Porque no cree en el evangelio. No ha experimentado el poder del evangelio. Entonces, ¿qué es un demonio? Dejó de creer en Dios y nunca más cree en Dios. Demonio por la eternidad. Demonio. ¿Por qué? Porque no cree en Dios. Por eso es un demonio, porque no cree en Dios, perdió la fe, creyó en Satanás y sigue creyendo en Satanás. Por la eternidad, el demonio va a ser demonio porque no cree en Dios. Por eso es un demonio. El pecador que dice yo soy pecador y pecador y pecador, igual como un demonio, por la eternidad van a ir al infierno los dos. Los demonios y los pecadores van al infierno. Pero aquel que cree en el evangelio, que es poderoso, que es puro, que es santo, el evangelio es santo, hace al pecador santo porque el evangelio es santo. El santo evangelio, porque a los pecadores los hace santos. Porque habla de la sangre de Cristo que nos hizo santos eternamente por la sangre de Cristo. Aquí dice, en esa voluntad somos santificados. No dice que somos pecadores. Una mentira del diablo. Somos santos por la sangre de Cristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Primero, llevó nuestro pecado ¿dónde? En su cuerpo. ¿A dónde lo llevó? A la cruz, y en la cruz que hizo lo limpió. Eso es el evangelio. Estamos con Dios. Justo, santo por la sangre de Cristo. Eso es un justo bíblicamente. El que cree en el evangelio tiene que decir yo soy justo, soy santo. Con fuerza, sin miedo, soy santo por la sangre de Cristo. Yo no podía decir eso antes. ¿Por qué? Porque no creía. No creía. Uy, eso era terrible decir que yo soy santo, pero ¿cómo así si yo peco todos los días? ¿Cómo decir que soy santo? Mi conciencia me condenaba, Satanás me condenaba. Yo que decía, pues yo soy pecador igual que todos somos pecadores. No. Dentro del evangelio somos santificados, somos. No dice que seremos, no dice un proceso. Cristo nos hizo santos. Eso dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Somos santos. Bíblicamente. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda, miremos el cuerpo de Cristo en la cruz. Eso es lo definitivo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Delante de Dios somos perfectos. ¿Qué significa? No tenemos pecado, estamos limpios. La imperfección es el pecado. Dios es perfecto. Aquel que Dios le quitó el pecado, que es la imperfección, porque Satanás es el ser imperfecto, perdió a Dios en su corazón. Imperfecto. Sin Dios. Eso significa imperfecto, sin Dios. La obra de Dios es perfecta. Por eso aquel que cree en la sangre de Cristo en la cruz se convierte en perfecto. ¿Por qué? Porque cree en la obra de Dios, cree en la obra de Cristo. ¿Y aquí qué dice? Que a los santificados los hizo perfectos para siempre. Humanamente, delante de las personas tenemos muchos errores, muchas faltas y humanamente nunca nos van a ver perfectos. Humanamente no. Pero delante de Dios, ¿la verdad cuál es? La sangre de Cristo nos hizo perfectos, santos, justos, perfectos. Esa es la verdad. Perfectos. Perfectos. Dentro del evangelio somos hijos de Dios, no pecadores. Justos, santos y perfectos. Bíblicamente, esa es la verdad. Esa es la verdad. Bíblicamente, el evangelio es el evangelio de los justos. El evangelio es el evangelio de los santos. Nadie que crea en Dios puede decir yo soy pecador, yo creo en Dios, soy pecador. No, está engañado. Lo último que el Espíritu Santo convence es de pecado. Un versículo, finalizamos. Dice que lo último que convence es de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Sí? Satanás ya fue ¿qué? Fue juzgado. ¿A dónde va Satanás? Por su incredulidad, ¿a dónde va? Al infierno. Al infierno. Los justos, ¿a dónde van por creer en Dios? Al cielo. Y los pecadores, al infierno. Mateo 25, 46. Con esa palabra terminamos. Mateo 25, 46. Convence de juicio. Ese es el último versículo que leímos en Juan 16. Convence el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces vamos a mirar de juicio cómo convence el Espíritu Santo. Mateo 25, 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. Estos, todo el capítulo ahí va a hablar del juicio de las naciones.
de los que están a la izquierda, de los cabritos, los pecadores, ¿a dónde van? Van al infierno. Al castigo eterno le llama aquí. Pero los justos, ¿a dónde van? La vida eterna. ¿Quién es justo? El que cree en la obra de Cristo, el que cree en el Evangelio. Eso es un justo bíblicamente. Gracias por escuchar. Hasta ahora vamos a compartir. Voy a orar y finalizamos esta noche. Gracias, Dios, por permitirnos, Señor, tu palabra, tu Evangelio, Dios, porque en el Evangelio miramos el pecado, Señor, que nos condenó a toda la humanidad al infierno en Génesis capítulo 3 cuando Adán pecó. Pero dentro del Evangelio también descubrimos la justicia tuya, Señor. Por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, sabemos, Señor, que tú llevaste todo nuestro pecado en tus espaldas y con tu sangre lo limpiaste en la cruz. Por eso somos justos por creer en esa verdad. ¿Quién es el pecador, Señor? El que no cree en la verdad, el que no cree en la Biblia. También sabemos, Señor, que hay un juicio. Para los justos, Señor, es la vida eterna, Señor. Para los incrédulos, para los pecadores, el castigo eterno. Gracias por tu misericordia, porque ahora sabemos, Señor, que por tu sangre somos justos y vamos a la eternidad contigo, Señor. Pero también te pedimos, Señor, para que ayude, Señor, a muchísimas personas, Señor. Así como nosotros antes no conocíamos la verdad y tú tuviste misericordia de nosotros y nos permitiste creer, Señor. Esto es un misterio. Es una revelación la justicia tuya, Dios. Permite que otras personas también entiendan el Evangelio, crean en el Evangelio, Señor, por favor. No permita, Señor, que mueran como pecadores, porque ningún pecador va a ir al cielo. Ten misericordia, Señor, a través de la Biblia, con tu gracia. Permítele, Señor, que el corazón se abra y crean en el Evangelio para que puedan ir al cielo, que son justos por tu sangre, Señor. Esa es la verdad. Este año, Señor, úsanos para predicar tu Evangelio, Señor. Las personas que están escuchando, Señor, puedan predicar el Evangelio, puedan mirar por la Biblia, Señor, la verdad. Y puedan enseñarles a otros también la justicia de Dios, Señor, por favor. Te agradecemos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.